gusto estar con ustedes hoy para darle la bienvenida y la apertura a este diálogo, a esta gran reflexión sobre el papel de la tecnología en un escenario que es como el epicentro de los medios de comunicación en Colombia. Y yo por eso quiero darle la bienvenida en primer lugar al señor embajador de la Unión Europea en Colombia, un gran amigo además, François Roudier, al señor embajador de Italia en Colombia, Giancarlo Curcio, y a todos los expertos aquí presentes. Particularmente quiero agradecerle al Alberto Mengini, quiero agradecerle a Valeria Boninfante, que viene también como panelista, al presidente de Indra Colombia, a Luis Felipe, en fin, a tanta gente que hay que agradecerle el que estemos aquí hoy. Y estamos aquí para una reflexión que tiene que tener resultados concretos, y esos resultados concretos para nosotros es muy grato hacerlos de la mano y siempre hombro a hombro con Europa. Y les digo por qué. Porque cuando uno trabaja con Europa, cuando uno trabaja con la Unión Europea y con los países europeos, además de cumplir con el deber, termina con una gran satisfacción. Y lo comentábamos ahora con los señores embajadores. Yo creo que esto es una comunidad de valores, de principios, en un momento en que hay una cantidad de cosas que eran inverosímiles y hoy dominan los escenarios globales. Y yo creo que hablar con Europa es hablar de esos valores de la democracia, de las libertades, de los derechos de la gente, de las reformas sociales que hay que hacer en América Latina, porque si ha habido un socio grande de Colombia en los años recientes ha sido la Unión Europea y los países europeos. Y por eso no es una coincidencia que estemos acá. Y hablando de tecnología, además, recientemente, ustedes lo saben, casi que se forjó un hito con el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados de España. Y era tocando estos temas, unos temas que Europa tiene muy claros, tal vez más claros que ninguna otra potencia geopolítica. ¿Por qué? Porque por un lado el esquema de integración europea es el esquema multilateral, yo diría más eficaz del mundo en este momento y esperamos que lo siga siendo. Y por eso es tan importante poner todos los desafíos y todos los retos que la tecnología le pone a la política, a la economía, a la sociedad. Hablar como se ha hecho acá y se seguirá haciendo de centros digitales, de centros de datos, de soberanía digital, de resiliencia digital, de los desafíos de la seguridad. El moto principal de todo esto es hablar de ciberseguridad y uno piensa hacia atrás y realmente en el caso nuestro que nos ha tocado en Colombia enfrentar estas amenazas tan grandes del crimen organizado en las últimas décadas, uno piensa en la necesidad precisamente de poner a la tecnología al servicio de lo que es, de lo correcto, de la seguridad de la gente. Y eso en un momento en que han pasado tantos años que antes se hablaba de carteles de la droga, hoy son carteles todos digitalizados, antes se hablaba de lavado de dinero, hoy se habla de criptomonedas, hoy estamos hablando del papel de los algoritmos también en la fomento y lamentablemente promoción del crimen organizado. Todo eso tiene que ver con lo que se está discutiendo acá, pero sobre todo, insisto, con la existencia de unos principios, unos valores, unas instituciones que son las que compartimos y constituyen la herencia común con Europa. Por eso, señor embajador de la Unión Europea, querido embajador italiano, todos los expertos, este diálogo entre el sector privado, el sector público, porque aquí hay responsables institucionales de la tecnología en los gobiernos locales, en el gobierno nacional, con los técnicos, con empresas que por supuesto tienen como premisa mayor también que la tecnología está al servicio del humanismo y no el ser humano al servicio de la tecnología, como lo decía el Papa con toda claridad en España hace unas semanas. Creo que eso es como el motivo principal de este evento. Y por eso quiero en este momento cederles la palabra a los señores embajadores, agradeciéndoles de verdad, porque es que la cooperación europea, insisto, no es únicamente un acompañamiento porque sí, que toca en América Latina, es porque hay una gran convicción detrás de todo esto y una convicción que supone resultados, los resultados que puede mostrar Europa en América Latina, particularmente en Colombia. Ojalá que podamos armar, querido embajador, además un epicentro, de verdad, un ecosistema digital donde todos estos desafíos pasen precisamente por un país que en este momento está atravesando una transición de gobierno y que esperamos que los nuevos liderazgos de Colombia le apunten como toca a esto, respetando los derechos y libertades, respetando la ética, porque esto no solo es una revolución tecnológica, sino una revolución ética que nos compromete a todos. Le damos la palabra entonces a los señores embajadores.
señor embajador. Voy a arrancar. Fernando, te quiero agradecer por esta declaración de amor a Europa. Sí, yo pienso que efectivamente, como lo dices bien, hay una aproximación europea, una manera de verla europea, que no solamente de los europeos, pero que comparten muchos en América Latina y en Europa, que se hace muy, muy relevante en el sector digital y en estos tiempos que encontramos. Es una manera de pensar lo digital como pensamos la sociedad, de manera cohesiva, de manera transformativa al beneficio de toda la sociedad. Entonces, nosotros los europeos hablamos de digital en Colombia desde una postura de compartir experiencia y desde una postura de inversión de empresas europeas, de actores europeos en Colombia. Por eso no empezamos de cero. Vemos que las empresas de la Unión Europea representan casi un cuarto de la inversión extranjera en el sector digital en Colombia, de lejos los primeros. Vemos que esto genera unos 120.000 empleos en el país. Y por supuesto, vemos una presencia europea en redes, el hardware, las redes que conectan, por supuesto en tecnología, en software que permiten a empresas de mejorar su eficiencia, por supuesto de ciberseguridad, lo mencionaste muy bien, que es un tema absolutamente crucial si queremos ser capaces de generar esta confianza que desarrolla el sector digital. Y por supuesto, uno de los buenos ejemplos es el banco. La banca es crucial de tener una digitalización eficiente, regulada y por supuesto que genera esta confianza. El segundo punto nuestro, más allá de la presencia histórica y múltiple en el país, es el hecho de que nosotros apuntamos, y ya lo mencionaste cuando hiciste referencia al discurso y la encíclica del Papa, es un digital que cambie la vida de la gente, que mejora la vida de la gente, es decir, un digital al servicio de la gente o un digital social, que es un elemento crucial. No se trata solamente de producir y ganar más, se trata de que lo que puedan beneficiar, que sea una mujer rural que pueda mejorar su comercialización, o un joven, yo estaba esta mañana en el Bronx, donde hay toda una renovación del barrio para industria creativa, que jóvenes pueden producir y trabajar en software y venderlos a Europa. Entonces la idea es que sea un digital que da alas a sueños, o un digital que permita gente tener más acceso a esta apertura que es tan propia a lo que somos nosotros europeos, con nuestro gran mercado, nuestro espacio sin frontera. El digital nos permite acercarnos de los colombianos y que sea un gran espacio Europa-Colombia basado en el libre comercio y la libertad de circulación de las ideas y por supuesto de lo que se puede hacer. El tercer punto es el punto que ya toqué un poquitín, es el tema de la confianza. Sin ciberseguridad, sin protección de datos, no olvidemos que los datos son nuestros, no son tan marketibles de tal manera, y sin, por supuesto, redes seguras, sin una inteligencia artificial responsable, ese es todo el tema de la intervención del Papa. Sin todo esto, la transformación digital se vuelve frágil, se vuelve hasta peligrosa y habrá que preguntarse si es deseable. Por eso tenemos que invertir en redes seguras, en ciberseguridad, en regulación responsable para tener sistemas digitales innovadores, seguros, abiertos, interoperables y, como lo decía, centrado en las personas. Cuarto punto, las empresas europeas que están ya en el país, ya mencionaste Indra, mencionaste Nokia, Nemo, BBVA, estas empresas son dos actores dinamizantes de la economía, generan empleo, generan buenos empleos, generan perspectivas para los empleados y agregan valor a lo que hace y lo que produce el país. Y eso para nosotros es absolutamente crucial, a fortiori si lo combinamos con la dimensión territorial. Yo estuve en el país
con el MINTIC apoyando conexión digitales en unas veredas perdidas en el Nariño, lugares a donde no llegaban la señal. Si no llega la señal, no hay empresas. Es tan sencillo como eso. El señor que era productor de cuyes no podía venderlos. Entonces, tenía sus cuyes, pero al mismo tiempo tenía una antena satelital que le permite vender. Entonces, acá vemos como un digital bien pensado, un digital social, un digital transformativo, es también un factor de cohesión geográfica en este país y sabemos lo necesario, lo indispensable que es poder trabajar en esta dirección. Punto final. Para nosotros, Handicom es un momento crucial a donde todos los europeos, las embajadas, el embajador de Italia, las empresas alemanas, las empresas francesas, españolas, se van a juntar y presentar lo mejor que tienen, la contribución que tienen, pero también, por supuesto, las oportunidades de negocio. Y es tan relevante para nosotros, es realmente un honor que la Unión Europea fue invitado a Handicom porque vemos esta capacidad de cambio, esta capacidad de modernización de toda la sociedad y de modernización conjunta, tanto en Europa como en Colombia, sobre estos propósitos filosóficos que tú presentaste al comienzo de básicamente sociedad cohesiva que apunta a la transformación verde y digital y social. Y es lo que nos permite ser un actor, yo pienso, muy relevante en Handicom juntos. Los europeos nos gusta mucho hablar de equipo Europa, es nuestra otra manera, quizás refiriéndonos un poco al Mundial, de estar juntos, hombro con hombro, trabajando juntos con la sociedad colombiana, en particular los jóvenes, por supuesto, todo el potencial de innovación que tiene Colombia. Entonces, nosotros llegamos a Handicom, por supuesto, con inversión, con innovación, con tecnología, con propuesta concreta, pero sobre todo, vamos con una convicción que el futuro digital de Colombia puede ser más competitivo, más seguro, más humano si lo hacemos juntos. Qué maravilla, embajador. Yo creo que usted resalta esa variable social que es tan importante. Yo tuve dentro de mis experiencias de vida el tener el privilegio de trabajar en Eurosocial, de marcar la pauta que era el programa social de la Unión Europea. Y uno piensa hoy en día que tenía básicamente 5 sectores, eran salud, educación, fiscalidad y empleo. Y nosotros logramos incorporar el sector justicia. Estoy hablando de hace 20 años más o menos. Uno piensa qué tal esto atravesado por la variable digital, qué tal las maravillas que se pueden conseguir. Porque yo creo que uno aquí tiene 2 aproximaciones, o la apocalíptica o la que simplemente dice esto lo tenemos que construir hacia adelante y generar progreso y por supuesto justicia social, que es lo importante. Y en ese orden de ideas, querido embajador, sabemos que Italia y particularmente un programa de la Unión Europea, el programa Copernicus y la Agencia Italiana de Cooperación, específicamente le apuntan a lo que el embajador Roudier acaba de mencionar, y es siempre la repercusión social del programa, el impacto sobre las comunidades, la necesidad de generar progreso social con base en lo digital, porque en últimas cuando hablamos de ética es eso, ¿no? La premisa mayor de la ética es la dignidad humana, donde hay derechos, por supuesto, y hay libertades. Entonces, embajador, si usted nos quiere contar un poquito de cuál es la contribución de Italia, el papel que juega la agencia, tenemos a Valeria aquí dentro de nuestras ponentes principales, porque me parece que es clave para darle el primer entorno desde el punto de vista de los proyectos y de lo práctico de trabajo con la Amazonia, con los bosques, con las ciudades biodiversas, con todo eso que ustedes han concebido. Que nada, gracias, estimado presidente, querido amigo. Igualmente hablo al querido y apreciado colega de la Unión Europea, François. Es un placer estar acá en el Grupo PISA para hablar de estos temas. Antes que nada, yo quería decir algo que es importante para nosotros como Italia. Italia tomó una decisión hace 1 año y medio, más o menos, en el diciembre del 24, de declarar Colombia país prioritario de su cooperación en toda Latinoamérica. O sea, no solo que ya teníamos la sede de Bogotá, la sede AICS, Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, en Bogotá, que cubría todo, pero decidimos de considerar Colombia país prioritario de toda Latinoamérica. Es una decisión que obviamente fue gracias un poco al impulso de la embajada que tengo el honor de dirigir,
a la decisión del gobierno italiano, se pudo llegar a esto porque Colombia es un país con grandes potencialidades, y yo digo siempre, cuando se habla de cooperación, hablemos más de colaboración. Italia y Colombia son dos partners en muchos aspectos. Italia es un país de gran tecnología, innovación, ahora lo vamos a ver en Copernicus, un país de grandes maquinarias. Colombia es un país de grandes recursos ambientales, de grandes recursos agrícolas, entonces ponemos junto lo mejor de Italia, lo mejor de Colombia, para lo mejor de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Así que esto era lo primero que quería decir, porque creo que es importante resaltar la contribución de Italia, siempre en un marco europeo. Italia es uno de los países, como saben, fundadores de la Unión Europea, estamos fuertemente anclados a los valores de la Unión Europea, que no es simplemente una bandera, es una manera de ser, una manera de condividir valores, identidades, y estamos entre los países fundadores, somos los que intentamos también de dar una marcha a esta Europa para que sea siempre más transparente, más abierta y que pueda llegar a los corazones de los pueblos nuestros y de los pueblos amigos. El proyecto Copernicus es una de las iniciativas más valiosas de las que la Unión Europea ha puesto al servicio del mundo. Sus datos satelitales son gratuitos, eso es increíble. O sea, nosotros siempre se paga todo. Y tenemos este sistema que es gratuito, es un sistema impresionante, un sistema de datos que puede utilizar toda persona en forma totalmente gratuita para cualquier gobierno, empresa o ciudadano que quiera usarlo. Como decía don Fernando, Italia tiene además un vínculo particular con el espacio. Nuestra agencia espacial, que se llama Agencia Espacial Italiana, ASI, en acrónimo, y el Centro de Observación en Materia son partes de la columna vertebral tecnológica de Copernicus. Por eso la importancia un poquito de Italia en este proyecto. No somos solo usuarios de estos datos, somos parte de su construcción, aportando también la capacidad de nuestras constelaciones de radares para la gestión de las emergencias globales. En esto habías hablado de 2 o 3 proyectos. Italia, gracias a la cooperación, gracias a este sistema que eligió Colombia prioritario, tenemos muchos proyectos, pero tenemos 3 en particular que nos gustaría en esta sede comentar. Uno es justamente Amazonia Plus, un proyecto, una iniciativa regional financiada por la Unión Europea. La Unión Europea pone los fondos y a través de agencias de cooperación de algunos países, entre los cuales justamente está Italia, contribuye al desarrollo de las actividades, que es una respuesta transfronteriza ante incendios forestales en la cuenca amazónica, que Colombia, Brasil, Perú y otros países, usando herramientas de información geoespacial para activar brigadas a través de las fronteras en el menor tiempo posible. Después tenemos Somos Bosques. Apoyamos a la Fiscalía y la Autoridad Financiera Colombiana de la investigación de las redes criminales detrás de la deforestación. Sabemos todos que Italia, Europa, tenemos proyectos italianos, hablamos antes Falcone Borsellino por la criminalidad organizada, pero tenemos sobre todo proyectos también europeos, entre los cuales el Pacto, que es uno de los más importantes, que están a disposición de los gobiernos amigos, sobre todo de América Latina, para combatir el crimen transnacional. Y lamentablemente, el crimen transnacional, todos siempre piensan inmediatamente a la droga, y es verdad, a los crímenes financieros, pero también está lo que es la destrucción de los crímenes forestales, ambientales, la tala de la Amazonia, que tanta mal puede hacer no solo en términos económicos a los países, pero también a la salud y de todos nosotros. Los datos satelitales se han convertido aquí en una evidencia judicial. Una imagen tomada del espacio permite conectar el daño ambiental con los flujos financieros ilícitos, llevando a los verdaderos determinadores de la destrucción ante la justicia. Y después tenemos ciudades biodiversas. Construimos herramientas de planificación territorial para ciudades altamente vulnerables al cambio climático, ayudando a proteger el litoral caribeño y el corazón amazónico mediante el ordenamiento territorial alrededor del agua. Yo tuve la suerte, no pude ir a Leticia por una serie de situaciones, pero estuve en San Andrés, un archipiélago que fue fuertemente afectado por el huracán hace unos años. Italia está comprometida en todo un programa de recuperación de la barrera coralina, de crear una ciudad más resiliente, y creo que todo esto sirve no solo del punto de vista ambiental, pero sobre todo también del turismo. San Andrés es una de las metas más codiciadas de parte de turistas nacionales e internacionales. 3 programas distintos, un mismo hilo conductor, usar la mejor información disponible, incluida la que viene del espacio, para tomar mejores decisiones en la Tierra. La ciberseguridad
el tema que hoy estamos viendo y la gestión de riesgos son condiciones para que los estados funcionen. La soberanía ambiental y espacial es imposible sin soberanía digital. Un sistema de alerta temprana que falla porque su infraestructura es vulnerable no sirve. Un dato satelital que no llega de forma segura y a tiempo a quien toma decisiones no salva vidas. Si los datos que guían a nuestra brigada en el Amazonas o protegen a San Andrés son alterados o bloqueados por un ataque a la infraestructura crítica, la toma de decisiones en la tierra se ciega. Por eso este encuentro es muy importante, porque pone en la misma mesa a quienes tienen la tecnología, a quienes tienen la responsabilidad institucional y a quienes pueden construir los puentes de seguridad entre ambos. Un Estado que conoce su territorio, que pueda ver sus bosques desde el espacio de forma segura y anticipar sus riesgos, es un Estado más soberano. Y esa soberanía informada es en el fondo lo que con la cooperación internacional quiere contribuir a fortalecer. La cooperación se construye encuentro a encuentro, conversación a conversación, y hoy justamente es uno de estos encuentros donde el diálogo, el intercambio de conocimiento y la construcción de confianza se convierten en herramienta real para enfrentar desafíos compartidos. Quería decir una última consideración. Estamos intentando, estoy muy seguro que se va a llevar, un nuevo proyecto justamente en la parte digital, se llama LATAM Digital, lo hemos puesto a la consideración del gobierno italiano y ya tiene una media luz verde. Va a ser toda una serie de recursos, también todo en la parte digital, que Italia va a poder utilizar en este hermoso país para lo que estamos diciendo, la digitalización, los usos de los aparatos digitales para la mejor desarrollo de la población. Les deseo una jornada muy fructuosa y en los próximos paneles también, bueno, vamos a tener manera de profundizar algunos de estos argumentos. Muchas gracias, queridos embajadores. Con esto damos inicio e inauguramos formalmente este ejercicio de reflexión que quiero destacarlo, es el punto de partida no solo de grandes proyectos de cooperación, sino de seguir ahondando en la defensa de tantas cosas que nos unen con Europa. Queridos embajadores, cuenten con estos medios de comunicación, cuenten con nuestra radio hablada, con nuestras radios musicales, con el periódico El País, que es el primer periódico de Hispanoamérica, por supuesto, y en lengua española, porque aquí estamos convencidos que lo que podamos construir con ustedes va a redundar siempre en beneficio del progreso de los latinoamericanos y, por supuesto, de la comisión que tiene Europa de estar hombro a hombro construyendo un futuro diferente para un continente que tristemente pues es campeón en desigualdad y en violencia, pero somos optimistas frente a que la tecnología la podemos poner al servicio de esos males que podemos convertir más adelante en bienes y en cosas positivas para el futuro de América Latina. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.